Bueno, empecemos para que la gente se vaya acostumbrando a ser puntual y los que no fueron tengan consecuencias. Este, bueno, quienes nos visitan por primera vez, mi nombre es Daniel Illingworth, soy NLP Coaching Trainer. Eh, Vanessa fue alumna mía en la certificación específicamente de Practitioner en Programación Neurolingüística. Estamos viendo esto a través de la plataforma nlpcoachecuador.com, que es de autoría mía, donde tenemos algunos cursos y capacitaciones que yo por lo menos considero muy valiosos para todo tipo de personas. Y el día de hoy vamos a tratar, bueno, ahí tienen el título, efectos psicológicos o efectos emocionales post-COVID. La invitada de hoy, como les decía, es Vanessa Lárraga. Y le doy paso para que se presente. Vanessa, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria, tus experiencias y qué te hizo escoger este tema para compartir el día de hoy. Hola Daniel, hola a todos, buenas noches. Gracias por la apertura, gracias por esta invitación muy importante. Gracias por todo el desarrollo que tú haces para la sociedad, para todos en general. Como ustedes saben, bueno, fui alumna, gratamente tuve la experiencia de estar con Daniel en el programa de Practitioner y desde ahí he tenido mucho gusto, mucho interés por conocer y seguirme preparando en el área de la psicología, que es mi ámbito y mi profesión. Yo soy psicóloga industrial. En el área de recursos humanos estoy aproximadamente ya 13 años. He tenido la oportunidad de seguirme capacitando. Hice también una maestría en neuropsicología aplicada y esto me ha permitido, si bien es cierto, estar en el área de administración del management como tal, pero no me he descuidado de la parte de la psicología, que realmente es la base de mi profesión. Y cuando Daniel me invitó, me dijo, mira, Vane, hay estas opciones, estarías invitada, te gustaría, nosotros tenemos un grupo en WhatsApp. Y yo no lo pensé dos veces, porque como les decía a mis compañeros a quienes les invité, creo que cada uno de nosotros estamos en la capacidad de devolver a la sociedad lo que la sociedad y la vida nos ha dado. Este es un momento, como el programa lo dice, conversando, de compartir esas experiencias que a veces nosotros no los decimos y sobre todo estos temas de salud emocional, de salud psíquica, son temas que a veces uno los relega porque considera no importantes. Cuando hablamos de los efectos emocionales o los efectos psicológicos post-COVID, a mí se me vienen a la mente, a mi pensamiento, a mis diálogos internos que tengo todo el tiempo. Al trabajar con las personas en las organizaciones, te enfrentas a estas situaciones y realmente es mi posición como ahora líder de un área, el saber apoyar y ser luz en medio de esos procesos. En este momento me sentí muy motivada de compartir posiblemente a experiencias, escuchar, aprender también, porque cada persona con su aporte es un aprendizaje importante. Y claro, estar en este espacio a mí me llena en lo personal y sé que de alguna otra forma nosotros contribuimos con un granito de arena, los profesionales en el área de la salud mental también. Entonces, muy emocionada, Daniel. Nuevamente, gracias por abrirme esta oportunidad. Gracias por permitirme, como yo te decía, devolver a la sociedad lo que nos ha dado, ¿no? Creo que esta es mi motivación. Encantado y gracias a ti por ese deseo de compartir y de retribuir eh, y de ser parte de la solución. ¿Ah? En términos generales, todos nosotros podemos pasar por situaciones difíciles y quizás por educación, entre comillas, por cómo hemos sido programados, pensamos que nosotros solos tenemos que salir de esas situaciones y que pedir o buscar ayuda para salir de esas situaciones implica que somos débiles o qué sé yo, alguna otra palabra negativa.
cuando desde mi punto de vista el pedir ayuda, el reconocer que en determinado momento no sabemos qué hacer, lo que da como resultado es que salgamos de esas situaciones negativas más rápidamente. Porque sí, podemos quedarnos afrontando esa situación que no sabemos cómo manejar hasta que por obra y gracia del Espíritu Santo se nos ocurra algo o alguien por iniciativa propia nos ofrezca ayuda o por arte de magia se solucione sola, o podemos buscar ayuda para salir de eso más rápidamente. Y antes de entrar en el tema que tú vas a desarrollar el día de hoy, hay una cosa que me gustaría tu opinión, ¿ya? Porque tú hablaste de salud mental y yo he hablado también de salud mental y me entra un poco eh, te diría la duda, la incomodidad de que cuando hablamos de salud mental y cuando identificamos que nuestra salud mental puede no estar del todo bien, eso implica que somos unos enfermos mentales, lo cual tiene una connotación bastante negativa. Entonces, como que habría que buscarle un término mejor, ¿ya? Porque yo creo que parte de esa resistencia a buscar ayuda está un poco por ese lado, ¿ya? Por el lado de que si alguien dice no estoy bien, eso implica que estoy mal, ¿ya? Cuando no necesariamente es el caso, ¿ya? Y como te decía, si tenemos un problema, eso no significa que seamos enfermos mentales. ¿Qué opinas? Sí, el tema de la salud mental como tal, al referirme a la salud, yo sí considero que la salud debe ser un equilibrio, sí. Y al ser equilibrio significa que tú debes buscar justamente ese bienestar desde la parte física, que obviamente ha sido nuestra prioridad, hasta el bienestar emocional, ese bienestar espiritual. Esas, como tú dices, esas, si no estamos mal, podemos estar bien y podemos estar mucho mejor siempre. Entonces, tal vez la connotación y por qué una de las cosas, como tú sabes, Daniel, que ha sido la lucha de los psicólogos aquí en Ecuador, es que justamente el área de la psicología se ha considerada un área dentro de la salud de las personas. Entonces, sí, lamentablemente esa connotación o esos prejuicios ha hecho de que las personas de alguna otra forma el tema de buscar su apoyo emocional, su apoyo psicológico, sea un tema que lo han visto relegados por mucho tiempo, ¿no? Ujú. Correcto. Algo tenemos que hacer al respecto. Yes. Ujú. Cambiar la pastilla, la esencia. Así es. Algo que siempre menciono, no solamente en este programa, alguien con quien hablar, lo menciono en los talleres, en las certificaciones y cada vez que me toca exponer algo, espero que Vanessa esté de acuerdo conmigo. Si cualquiera de ustedes que está presente en este momento, en cualquier momento, tiene una duda, un comentario, siéntanse en la completa libertad de interrumpirnos, ¿ya? A veces pasa las dos cosas. Pasa que quiero hacer una pregunta que justo era lo que la persona iba a mencionar adelante y chuzo, por gusto lo interrumpí. Pero a veces también pasa que quiero hacer una pregunta y espero a ver si lo menciona después y la persona sigue hablando y después me olvidé de la pregunta que para mí era importante en ese momento y la persona no lo mencionó y me acuerdo después. Entonces, para evitar ese riesgo, si tienen alguna consulta, adelante. Y ahora sí, queda en tus manos, Vanessa, para que nos guíes. Chévere. Ujú. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los efectos psicológicos o los efectos emocionales post-COVID. Algunos entendidos de la materia consideran que la cuarta ola que se nos viene no es un tema de salud física como tal, sino justamente es el tema de salud mental y del el tema emocional que se viene posterior a los confinamientos que hemos tenido
y también posterior a las secuelas que han tenido las personas que sufrieron COVID. Entonces, estos estudios indican de que los profesionales del área de la psicología es cuando nosotros debemos estar prestos y preparados para atender los efectos emocionales en las personas. Que como yo les compartía y lo vivo todo el tiempo en las organizaciones, en la empresa donde actualmente trabajo, que obviamente por respeto no lo puedo mencionar, les puedo comentar que casi el 95% de las personas ya se contagiaron de COVID. Lamentablemente, a partir de su enfermedad, tuvieron pérdidas importantes como sus papás, sus hermanos, a consecuencia de que la persona cero fueron los trabajadores. Entonces, eso hace que la carga emocional sea más fuerte. Hace 2 semanas tuve el caso de una compañera que tuvo un ataque de ansiedad mientras terminaba de almorzar. Y son cosas que pasan, ¿no? Y son cosas que uno dice, no, no pasa, uno lo supera, esto va a pasar, es un momento y no es así. ¿Cuándo es un trastorno o cuándo realmente esto se vuelve una crisis? Cuando ya no lo puedes controlar. Cuando yo me acerco a hablar con este colaborador, con esta colaboradora, ella sabía que no estaba bien. Físicamente ella estaba llorando, muy apenada de lo que había pasado. Ella, a partir de lo que ella se contagió, le contagió a su mamá y su mamá murió por COVID. Entonces, la carga emocional de ella es 3 veces a partir de lo que le pasó, porque la señora era la que le cuidaba a su hijo y ahora su hijo, aparte de la pérdida que tuvieron, su hijo también se está enfrentando a este proceso de duelo porque perdió a su abuela, quien le cuidaba mientras la mamá trabajaba. Entonces, si ustedes ven, son procesos complejos, no son procesos tan fáciles como uno piensa en que ya va a pasar y no, mañana me recupero y no es así. Porque entre más detienes esos pensamientos, el problema se agrava más. Esta persona terminó en un estado súper fuerte de ansiedad, de crisis, que incluso ella me pidió que le demos la oportunidad de tener vacaciones. Ahora la persona está con vacaciones de casi un mes, está con un apoyo emocional importante y su hijo también está aún en tratamiento. ¿Y por qué les invito a tratar estos temas con la seriedad del caso? Porque ¿qué es lo que pasa? Normalmente nosotros somos a veces un poco incapaces, no por el término, sino también por la vulnerabilidad, de reconocer nuestras emociones. Y yo creo que es ahí cuando parte todas las soluciones a estos casos. Cuando nosotros somos conscientes desde nuestra cabecita, desde nuestro cuerpo, desde el centro de nuestras emociones, asumimos nuestras emociones. Decimos, necesitamos ayuda, tengo un problema, esto no es normal en mi vida, ¿sí? Y aparte de eso, uno de los factores más importantes, y yo creo que es esa punta donde uno debe decir algo está pasando, es cuando aparte de que yo estoy afectado intrapersonalmente, la relación con mis compañeros, con mi esposo, con mi familia, se está volviendo un caos. Es ahí cuando uno debe alzar la mano y decir necesito ayuda. Un poco recapitulando lo que me pasó con esta colaboradora, yo le decía a ella que yo entiendo su problema, su tema, ¿no? Lo entiendo. Parte de este proceso es ponerte en los zapatos de ellos, el entender su dolor, el saber que es un proceso, el reconocer que la persona tiene un problema y también de hacerle caer en cuenta de que es un problema. Claro que no es una sesión de 1 hora, sino es un proceso de días, hasta que la persona sabe que esto se está convirtiendo en un problema y como coach, que también tuve la oportunidad de estudiar, y como lo que aprendí en programación neurolingüística es aprender que las personas encuentren su solución y sus respuestas. Yo le decía a esta señorita, le decía, ¿qué es lo que ahorita en este momento te daría tranquilidad? Ella me respondió algo tan genuino, ¿no? Y tan obvio. Me dice, saber que no tengo COVID. Le digo, ok. ¿Cómo puedes hacer para no saber que tienes COVID? Me dice, me voy a hacer una prueba y quiero ir donde el médico que me trató el COVID para que me haga un examen de mis pulmones. Le dije, ok, hagamos todo eso. Yo te acompaño en el proceso. Finalmente, al final del día se fue. El médico le dijo, estás bien, clínicamente estás bien. Los problemas son emocionales y hay que comenzar a trabajar en estos temas. Otra de las cosas que a mí también me parece importante es que las personas deben saber que este es un proceso y como proceso tiene
una parte que inicia y una parte en la que debes trabajar y un proceso también que va a llegar a su fin. Nada se va a mantener por siempre, sino todo es un proceso. Les cuento mi caso positivo, la persona está en un proceso de apoyo psicológico, de terapia familiar, su hijo está rindiendo mucho mejor y el proceso de duelo, que también la señora lo está llevando por el tema de su mamá, lo estamos manejando directamente. Entonces, esas son una de las consecuencias del no haber asumido este tema, del no haber aceptado que tengo un problema. Les digo por qué, porque en este caso la señorita, perdón, asumió su problema después de un año, ¿sí? Su mamá falleció prácticamente hace un año y durante todo este tiempo ha tenido escenas, ataques, incluso problemas con su pareja, problemas en el trabajo, que no le permitían ser feliz. Ahora los procesos están fluyendo y ella está en un tratamiento. Yo creo que una de las cosas importantes que lo logré con ella es justamente el autorreconocimiento, como en todos los casos. Sí, esas son una historia que les puedo compartir de que de este problema sí se puede salir. Hay muchas etapas. Realmente el tema del coaching, de la programación neurolingüística, a nosotros nos da técnicas para poder tratarlo. Sí, y luego les voy a comentar un poco de lo que podemos hacer, ¿no? Porque, claro, para todo problema siempre va a haber una solución. Esa es la buena noticia y el aspecto positivo de esta charla también. No sé si hasta aquí quieran preguntarme algo, alguna acotación, bienvenida. ¿Alguien tiene alguna consulta, algún comentario? Mientras se deciden, yo sí. Una cosa de lo que has dicho hasta ahora, una cosa que rescato y que me parece muy importante resaltar para quienes nos están escuchando. Hablando de situaciones emocionales, para no llamarlo problemas, lo podemos comparar con situaciones de salud física. ¿Ya? Si yo tengo, qué sé yo, tengo problemas estomacales, quizás se me aflojó el estómago un fin de semana, quizás yo digo, bueno, a la final comí algo que me cayó mal. Pero si sigue el lunes y sigue el martes y sigue el miércoles y estoy alimentándome de líquidos, ¿cuánto tiempo voy a esperar hasta ir al doctor? No voy a esperar hasta que me dé un desmayo y me tenga que llevar a emergencia y ponerme suero quién sabe cuántos días. Va a llegar un momento que voy a decir, algo no está bien, mejor voy al doctor para que me ayude. Creo que en la parte emocional no pasa eso en la mayoría de los casos. ¿Ya? Una persona, hablando de cuestiones normales o comunes, una persona se siente apagada, desmotivada, triste, y quizás se sintió así porque le dieron una mala noticia, y dice, ya, ok, me siento así porque me dieron una mala noticia, pero sigue así el día siguiente, y el día siguiente, y el día siguiente, y el día siguiente, y resulta que ahí sí va a esperar, qué sé yo, 3 meses o 6 meses o hasta que alguien vea que está queriendo suicidarse para ir a buscar ayuda. Cuando las señales en muchos casos ya están ahí, pero como no son señales escandalosas de que o hacemos algo en este momento o la cuestión va a pasar a mayores, entonces como que inconscientemente estamos esperando a ver si pasan a mayores. Y en muchos casos no es lo más recomendable, ¿no? Lo más recomendable es tomar acción cuando tomemos conciencia de que algo está pasando que no debería estar pasando en la parte emocional. Ahora sí, ¿alguien tiene alguna consulta, comentario antes de continuar con lo de Vanessa? Bájale un poquito el volumen, mi amor. ¿Nada? ¿Todo bien? ¿O ese baja el No, volumen? yo considero que también es importante las personas no las que han sido afectadas solo por COVID, sino las familias.
porque también al estar tratando de dar solución o contención, en este caso al familiar enfermo, y de que están alterados, de que no llegue a mayores, a que tenga que ser hospitalizado, también entran en un estado de ansiedad crítico que incluso llegan a dejar de dormir con insomnios o estados de alerta, ansiedades, entre otros de los sentimientos que uno siente. Entonces sería en conjunto la familia que tendría que recibir esta atención, porque no es solo la persona que acaba de ser afectada por el COVID, sino es la familia completa. Aparte, las repercusiones económicas que da después, el sentirse vulnerable, de no poder, de haber sido yo el afectado y ahora qué hago, cómo puedo resolver económicamente para pagar, porque es un virus que cuesta demasiado, lamentablemente, y no muchos tienen el presupuesto para poder salir adelante. Entonces comienza una encrucijada que todos los miembros de la familia deben de salir adelante. Eso creo que es mi punto de vista. No sé si estoy en lo correcto. Así es, María José. María José, muchas Sí. gracias por tu acotación y muchas gracias por tu punto de vista. Así es. Yo considero que como todos estos temas de intervención emocional, siempre son los grupos de ayuda o el poder hacer catarsis de tus problemas lo que finalmente es un factor diferenciador y una solución estratégica, porque tú sabes que este tema del COVID es manejado de diversos puntos de vista, ¿no? O sea, desde la parte médica, desde la parte clínica hasta la parte emocional. Pero yo creo que de cada uno de ellos, de sus experiencias, de sus hallazgos, de sus buenas prácticas, de sus mejores prácticas, uno puede tomar lo mejor. Y sí, o sea, lo más importante es hablarlo, es decirlo. Como yo siempre lo digo, es autorreconocerse, es saber que algo no está bien y decirlo y contarlo. Solamente en el proceso de que tú lo hablas, la descarga emocional es altísima, es grande, o sea, hay un montón de opciones. El tema obviamente económico es un tema que sí, o sea, lamentablemente en nuestro país, al no tener regulados el tema de los medicamentos, todos estos temas sí es un proceso grande e importante. Por ejemplo, que vi recién un tema una persona que se contagió. Lamentablemente el gobierno municipal ya no le pudo contener en su hospital, tuvieron que hacerle un traspaso a un instituto privado. El costo era altísimo, altísimo, pero yo creo que el estar informado del canal oficial de cómo es el tema del traspaso de una persona a través del IES, por ejemplo, que es un prestador que por ley debe asegurarte en estos casos, obviamente la persona era asegurada, es un tema de que sí te ayuda porque lo viví y porque se pudo hacer realidad. Finalmente, a veces cuando uno no sabe cuál es el proceso, es cuando lamentablemente eres muy vulnerable a ciertas cosas. Entonces, yo sí considero que este tema del estar informado al día y del compartirlo y del hablarlo, porque yo estoy muy consciente y muy segura de que aquí en Ecuador las personas buenas también suman, o sea, la gente solidaria suma y cada una te apoya desde sus diferentes puntos de experiencia. Por eso yo digo, las familias que hemos pasado, las familias que hemos visto también casos más graves, sí deben unirse o sí debemos unirnos, hacer esa cadena en las que, como yo te decía, mi buena práctica o mi práctica tal vez te funcione. Y yo he visto casos positivos en ese sentido también. Chéverísimo, muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? Continuamos entonces, Vanessa. Ya. Bueno, yo quería contarles, bueno, un poco de los antecedentes, como nos decía María José, o sea, son como tres los ámbitos que tú vives. El efecto emocional de las personas que han padecido COVID, como yo les comentaba un poco de mi experiencia, las familias, lo que me decía María José, cómo lo viven las personas que han estado cerca y han vivido situaciones difíciles. Y hay un tercer grupo de esas personas vulnerables, que son las personas como, por ejemplo, nuestros papás, nuestra familia,
que se han visto en la necesidad de estar confinados, ¿sí? Ese es un grupo también importante y muy vulnerable a todo este tema de emocional y a esta crisis también psicológica que suele suceder, ¿no? Porque, por ejemplo, ellos son los que ya están en su casa, tienen una vida de alguna otra forma más monótona, perdón, donde si se jubilaron fue por un motivo especial de disfrutar de la familia y demás. Y todo esto se vio truncado por estos temas de COVID, ¿no? Entonces, es un grupo en el que nosotros también debemos centrar nuestra atención y trabajar con ellos, ¿sí? Y aquí sí les pongo un dato, una cápsula importante antes de avanzar, y es algo que yo lo aprendí cuando fui alumna de Daniel, cuando lo más importante y de lo que siempre me acuerdo es cómo reprogramar tu mente, ¿sí? Y es algo que funciona en todo sentido. Entonces, cuando todo lo transformas a una palabra positiva, o sea, realmente tu chip, tu experiencia, tu percepción cambia de sentido. Y lo hago porque lo trabajo a veces con mi mamá, a veces lo trabajo con mi papá también, cuando se deja, y también lo trabajo con la gente en la oficina, sí. Cuando toda la gente desde su punto de vista, desde su percepción. ¿Por qué digo percepción? Porque el cerebro como tal está programado para ciertas cosas. Entonces, sobre todo para las cosas negativas. Entonces, yo les digo, sí hay una oportunidad, porque algo que siempre me decía Daniel, la palabra tiene el poder transformador y cuando tú lo hablas, el cerebro te entiende. El cerebro te entiende y actúa y reacciona. Yo, por ejemplo, a mi mamá, cuando ella me decía, no, es que estamos encerrados, algo nos va a pasar, se va a venir el fin del mundo y todo. Yo le decía, mami, no estamos encerrados. Ponle el chip en el lado positivo. No estás encerrada, estás protegida. Sí, estamos confinados, me decía mamá. Le digo, no, estamos salvando vidas, ¿sí? Porque al yo estar en la casa y mantenerme en mi casa, le estoy permitiendo a los médicos que puedan salvar a la gente que realmente está enferma. Es el fin del mundo, y no, es un nuevo mundo. Y aquí sí soy fuerte y optimista porque digo, esta es la oportunidad para hacer las cosas de otra forma, para hacer las cosas de mejor manera. ¿Es una desgracia? No, es un cambio en todos los sentidos, es una revolución en todo nivel. ¿Es un problema? Para nada, es una oportunidad de ser mejor papá, de ser mejor mamá, de ser mejor hijo, de ser mejor esposa, de conocerles a mis hijos profundamente, de conocer a mi esposa, de conocer posiblemente a mis vecinos, si hay la oportunidad de compartir algo con ellos, de conocerles más a mis papás, de poder entender qué les está pasando, lo veo así. No es miedo, hay que tener fe, hay que tener fe. Soledad, no, es el momento de autoconocerme y de saber qué es lo que, si algo hacía bien, ahora lo puedo hacer mejor. Y no es un momento de aburrimiento, sino es un momento de creatividad, ¿sí? Porque yo sí estoy segura que todos los seres humanos estamos en la capacidad de autoinventarnos, de reinventarnos todo el tiempo, ¿sí? De saber que algo no lo hacía bien. Tal vez es el momento de encontrarme conmigo mismo y de perfeccionar esas habilidades. Y ahí es cuando viene este término tan importante que se ha puesto de moda, y yo lo digo con mucho orgullo, y es el tema de de la resiliencia como tal, que incluso ahora es una competencia emocional que algunas empresas ya los tienen dentro de sus diccionarios, ¿no? Entonces, ¿qué te dice la resiliencia? La resiliencia es esa capacidad que todas las personas tenemos de reinventarnos y de superar las adversidades, sobre todo, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, les dejo una frase que a mí siempre me ha marcado. Dice, no eres lo que logras, eres lo que superas. Entonces, yo les invito, ¿no? A ese cambio de chip, a ese cambio de pensamiento, a esa migración de hacerlo todo positivo. Como siempre nos explicaba Daniel en sus clases, la palabra tiene poder. Y cuando tú hablas, yo siempre me acuerdo de eso, ¿no? Cuando me veo en el espejo, cuando algo me pasa, digo, tengo que lograrlo, me veo en el espejo y me estoy diciendo a mí misma, y mi cerebro me obedece, porque comienzas a pensar de otra forma. Y cuando comienzas a pensar de otra forma, las cosas van sucediendo, ¿sí? Y yo también quería, en esta lámina les puse algo importante que compartí, que encontré, y decía cuáles son los químicos de la felicidad, realmente, y este es un dato real, ¿no? Entonces, bueno, todos sabemos, o algunos conocemos,
que las sustancias químicas que regulan nuestro comportamiento, hablando desde la parte de la neuropsicología, son unas sustancias muy importantes que se llaman neurotransmisores. Los neurotransmisores son unas sustancias que andan por ahí irrigando a la corteza cerebral y son los encargados de que nuestras emociones se regulen o no. Entonces, por ejemplo, aquí hablamos de los químicos de la felicidad y les hablo, por ejemplo, de la dopamina, de la oxitocina, de la serotonina y de la endorfina. Entonces ustedes me van a decir, oye, ¿y eso con qué se come? Pero les digo, saben que es fácil construirlo y lograrlo. Y yo, por ejemplo, lo vivo porque, por ejemplo, cuando algo me pasa o cuando estoy muy triste o tengo alguna situación difícil en el trabajo, lo primero que hago es llegar a mi casa y abrazarle a mi hija. O sea, abrazarle a mi hija y mi hija me devuelve toda la dopamina, perdón, toda la serotonina que posiblemente perdí en el día. Y es real, y pasa. Entonces, por ejemplo, dice, ¿cuándo se produce la dopamina? Cuando duermes bien, cuando celebras tus logros y cuando hay un ejercicio necesario. La oxitocina cuando le das un abrazo a alguien, y como les digo, en mi caso se cumple. La serotonina cuando tienes el poder de agradecer más de que quejarte. Ahí se activa este químico. Y la endorfina cuando tú practicas lo que te gusta, cuando lees el libro que te apasiona, o cuando estás con las personas que finalmente te agradan demasiado. Es ahí cuando se activan nuestros químicos de la felicidad y todos esos miedos, esas angustias se convierten en oportunidades. ¿Sí? Eso les quería contar un poco. Ahora sí me pueden contar algo, tal vez quisieran comentarme alguna experiencia. Es muy cierto lo que dice Vani, realmente es complicado que uno tenga el positivismo al lado cuando hay muchos factores negativos que están rondeando la familia, la situación económica, a lo mejor también la situación laboral. Entonces, tantos factores que uno deja de lado el verlo de manera positiva. Y creo que Vane nos ha hecho recordarlo, lo que teníamos en nuestro hipocampo almacenado y no lo sacamos a relucir. Y muchísimas gracias, Vane, realmente me ha encantado muchísimo. Siempre se aprende y siempre se reaprende. Eso nos enseña Daniel también. Gracias, Laura. Sí, realmente, o sea, sí, como yo te digo, tal vez tú también tuviste la oportunidad de estar con Daniel y todos estos, el tema de estudiar programación neurolingüística, de leer. Sí, o sea, a veces uno dice, esto puede ser una utopía o esto no pasa, pero no, o sea, cuando tú lo vives, cuando transmites a las personas, cuando puedes dejarles un legado, o cuando al menos les dejas con la chispa de que realmente esto sí es verdad, esto pasa, es solamente el cambiar el chip, es decir, no estoy encerrado, es decir, estoy a salvo, estoy protegido, el que no estoy confinando, sino salvando al mundo. Y yo le explicaba a mi mamá, le decía, mami, estás salvando a las personas porque si tú no sales, si tú te quedas en la casa, los hospitales ya no van a tener tantos enfermos y los médicos van a poder salvar vidas. Entonces yo siempre lo veo así, como que esas grandes oportunidades de hacer mejor las cosas o de el enfoque que sea diferente, ¿no? O sea, yo creo que mucho viene ahí de tu capacidad de adaptarte, sí, de como decía Darwin hace mucho tiempo, las especies que logran sobrevivir no son las más inteligentes, sino realmente las que se logran adaptar a los cambios. Y estos son los cambios tan importantes, ¿no? Y los cambios de vida, porque no siquiera es un cambio natural, sino es un cambio de vida, de pensamientos, de paradigmas. Y yo creo que nosotros como profesionales, como psicólogos, y diferentes otras áreas, estamos en la capacidad de generar, justo, de retribuir, de agradecer, de brindar a las personas oportunidades, porque si estamos en estas áreas es porque debemos ser luz. Yo lo veo y lo siento así. Hola, sí, yo también pienso lo mismo. En este caso, yo creo que todo lo que se programa en la mente es lo que pasa. Por ejemplo, les cuento mi situación personal. En mi caso, yo me contagié de COVID, pero en realidad no lo supe sino hasta cuando entré nuevamente al trabajo, porque ahí ya me hicieron la prueba y tuve los anticuerpos. Pero en este caso,
yo siempre me mentalicé de que a nosotros no nos iba a dar COVID, ¿ok? Entonces, cuando nos confinamos, con mis papis, obviamente, yo tuve COVID, pasó mi esposo, pasó mi papá, mi mamá, pero yo siempre les decía a ellos, tranquilos, nosotros no tenemos COVID, esto solo es una gripe, esto solo es una tos, la tratamos obviamente con medicina, porque hacíamos teleconsulta con los médicos, pero yo a mis papás y a mi esposo siempre les metía el chip de que nosotros no teníamos COVID y que íbamos a salir de esto. Entonces resulta que nosotros nos fuimos mejorando al pasar de los días, y como les digo, me enteré que tuve COVID fue prácticamente cuando ingresé a trabajar. Y ahí obviamente determinamos que tuvimos algunos de los síntomas que tenía la enfermedad. En este caso yo saqué la conclusión que muchas de las personas murieron más por diagnóstico que por enfermedad, porque como nos veíamos mucha televisión, que eran lo que decían las noticias decían COVID muerte. Entonces toda la gente se empezó a creer que si se enfermaba de COVID se moría. Y prácticamente yo tuve muchos amigos que en realidad no tuvieron síntomas quizás tan graves, pero ellos ya se decayeron en pasar de días, o sea, no duraron ni 2 ni 3 días y sencillamente murieron, gente muy joven. Entonces, en realidad yo llegué a esa conclusión. Aprendí, bueno, como todas dicen, ¿no? Al estar con Javier, estudiar programación neurolingüística, esto en realidad nos ha ayudado a ver la vida de una manera diferente, a agradecer cada día, y esto nos ha ayudado a que nuestra familia vean las cosas de una manera diferente, que era lo que yo les decía incluso a mi familia, y cuando yo empecé a trabajar, yo les decía a los chicos, a veces las cosas pasan por algo, y que yo veo que aprendí es que yo desde muy jovencita trabajé, y siempre mis hijas pasaron con mi mamá. Entonces, esta oportunidad yo tuve de pasar con mis hijas, de conocerlas, de quizás ver algo diferente, que no lo veía el día a día. De mi esposo, pasar un día completo con mi esposo y saber que en realidad podíamos pasar todo un día encerradas sin necesidad de pelear, porque en realidad muchas personas decían, no, yo me voy a divorciar estando encerrados, pero en realidad yo lo vi de una manera diferente. Vivimos algo diferente, pasé con mis padres y los disfruté de una manera diferente. En realidad eso es lo que yo transmití cuando empezamos a trabajar con mi equipo de trabajo, porque trabajo en ventas, entonces manejo un equipo súper grande de gente. Y empecé a motivarlos de esa manera. Le digo, empiecen a ver la vida diferente, agradezcan por lo que pasó, que sí, que hemos pasado por momentos duros, que quizás muchas personas perdieron familiares, pero demos gracias porque estamos aquí, estamos vivos, y muchos aún contamos con un trabajo que otros anhelan. Entonces empecemos a dar gracias por eso. Y yo creo que desde ahí nace todo, desde la motivación, desde el punto de vista con el que veas las cosas. Porque si te pones a quejar y a ver qué es lo que te falta, en realidad no valoras que hoy estás aquí con vida. Bueno, esa era mi intervención. Muchas gracias, Vanessa. Ay, muchas gracias a ti. Súper emotivo tu experiencia y te agradezco. Y sabes que hay un dato, igual desde la neuropsicología, un poco es lo que estudié, que te habla, ¿no? De que cuando tú agradeces o tienes ese hábito de siempre agradecer por las cosas, el sistema límbico actúa. ¿Y cuál es el sistema límbico? El sistema límbico es donde está el centro de las emociones de todos los seres humanos superiores. Entonces, los estudios dicen que el sistema límbico se activa cuando tú agradeces, y cuando agradeces, el sistema límbico comienza a generar más oxitocina, que como yo les decía, es la hormona de la felicidad. Comienzas a liberar esa hormona a nivel químico, y las ideas y las grandes ideas comienzan a fluir. Entonces, completamente de acuerdo con tu análisis, y te invito a que sigas así, porque esa es una realidad que existe, porque está comprobado incluso en la parte científica. Y lo que hemos estado conversando me recuerda también el enunciado de la presuposición de la PNL: mente y cuerpo son parte del mismo sistema y se afectan mutuamente. Lo que mencionaba Gina de que es probable, y muy difícil de comprobar lamentablemente, de que muchas personas murieron más por el diagnóstico que por la enfermedad, es esa relación que hay. Como nosotros, y no solamente esa relación de manera tan directa, de que nos dicen tienes esta enfermedad que te va a matar y nos morimos, sino que
vemos las cosas de una manera negativa y eso nos predispone para enfermarnos. Entonces, la salud mental y la salud física están muy relacionadas y vale la pena y es necesario e importante tomar en cuenta ambas y trabajar en ambas para tener un buen balance y un buen equilibrio. Sí, buenas. ¿Me oyen? Adelante, Gerardo. Hola, buenas, Daniel. Buenas, Vane. Excelente Hola, Daniel. charla. Muchas Gracias. 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 Quería comentar, y me parece que este es el lugar para decirlo, claro, sobre la gente que se muere de susto prácticamente. A mí me llegó la anécdota de que un señor pues se murió de un paro cardíaco cuando recibió el positivo de COVID. Lo cual, o sea, es una tragedia, pero no se murió de COVID, le dio un paro cardíaco por la impresión, por todo el ambiente que estábamos hablando, lo que se ve en las noticias, el encierro y varios factores de salud mental que se traducen en estrés, que a la larga, si bien no te vas a morir de un paro cardíaco, pero sí te va a afectar el sistema inmunológico y cómo el cuerpo reacciona ante cualquier enfermedad. Y ahí, por ese lado, quería también contar mi anécdota. A mí me dieron la inducción en mi nuevo trabajo y el señor que nos dio la inducción de recursos humanos nos explicó las medidas, los protocolos, entre eso bioseguridad, y cuando cuenta la historia de cómo se contagiaron unos compañeros que, no sé, creo que uno se murió y el otro no. Ahora que estoy ya practicando la programación neurolingüística y estoy viendo más material y todo esto, ahora lo puedo ver clarito. El señor cuando contó esa anécdota la visualizó tanto que su sistema de atención reticular lo llevaba a actuar hacia la enfermedad y eventualmente terminó contagiándose y se murió al mes de yo estar en mi trabajo. Eso fue una cosa impresionante. Cuando lo conocí, el tipo estaba sano y al rato se muere. Pero yo pienso que en serio esa persona estaba muy concentrada en la enfermedad y que todo el cuerpo se mueve hacia eso. Y la programación neurolingüística ayuda a que tengamos esos conceptos en orden. Ok, saludos. Gracias, Gerardo. Gracias. Antes de continuar, porque estamos en ese tema, quiero compartir con ustedes, ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso? En la plataforma tengo el curso Emociones y Salud, que precisamente profundiza un poco más sobre lo que les estaba mencionando de la relación entre mente y cuerpo, cómo el pensar de una manera negativa nos puede hacer daño físico. Y al revés también, el tener un problema físico nos puede afectar negativamente la parte mental, emocional. Es un curso que tiene costo, no es corto tampoco es muy largo y no está necesariamente dirigido a médicos, ¿ya? Porque todos podemos beneficiarnos de reconocer mejores maneras de manejar nuestras emociones y mantenernos positivos y saber afrontar las situaciones y saber, como mencionaban algunos de ustedes, aprender a ver de qué manera nos conviene ver lo que está ocurriendo. Porque creo que ninguno de ustedes lo mencionó, pero en determinado momento yo puedo perder un ser querido, ¿ah? Y puedo lamentarme de haberlo perdido y aunque pueda sonar feo, puedo alegrarme de que se salvó de haber sufrido largamente por el padecimiento. Mi esposa perdió un tío por el COVID hace relativamente poco
Y fue más o menos el caso. O sea, era una persona relativamente mayor, no era, bueno, creo que ya era de tercera edad, pero no tanto. Pero tenía problemas adicionales. Entonces, obvio, lamentablemente murió de COVID, pero también es obvio que si no hubiera muerto de COVID, la vida que hubiera tenido casi que no se hubiera llamado vida, porque ya tenía los riñones afectados y hubiera tenido que tener diálisis y ya tenía problemas graves pulmonares y hubiera tenido que vivir con oxígeno y adicionalmente el problema económico para toda la familia. Entonces, podemos ver esa situación triste y dentro de lo triste de la situación de que murió el tío, ver lo entre comillas positivo, ¿ya? No para, qué chévere que se murió, ¿no? Sino para superar ese mal momento más rápidamente. Porque la verdad es que de nada nos sirve lamentar que haya muerto. No es que mientras más nos lamentamos, más probable es que reviva, ¿ya? Entonces, nos toca seguir adelante. Y es muy valioso aprender cómo. Eso de casos relativamente extremos de haber perdido un ser querido, pero se da también en casos menos extremos de que no me estoy sintiendo bien, de que todo me preocupa. Yo les voy a comentar una anécdota personal que creo que algunos de ustedes, como ya fueron alumnos míos, seguramente ya la escucharon, pero hace unos años, irónicamente, estaba yo regresando de una certificación con el doctor Bandler en Estados Unidos y llegué de regreso a Ecuador y mi mamá me recibió con la noticia de que mi papá tenía células precancerígenas en el estómago. Y mi mamá estaba muy alterada. Y lo primero que le dije a ella fue, ¿qué significa que sean precancerígenas? Y como que no me captó mucho la pregunta. Y le dije, si son precancerígenas, significa que todavía no son cancerígenas. Entonces no tiene cáncer en el estómago. ¿Qué te estás preocupando? Y me dijo, sí, pero es que puede ser que le dé. Sí, puede ser que le dé, y puede ser que no le dé. Y al día siguiente o 2 días después fui a conversar con mi papá y me dijo, sí, es que ando mal del estómago, no sé qué. Y yo le dije, y no me acuerdo si ya les dije que voy a usar una mala palabra en esta anécdota. Le dije, lo que tú tienes que hacer es cambiar de dieta. Y me dijo, sí, yo sé que estoy comiendo mucha azúcar. No, no es eso. El problema es que comes mierda todo el día. Porque mi papá era de los que se preocupaba por todo, ¿ya? Y a todo le buscaba lo negativo. Entonces eso se le fue somatizando, ¿ya? Y era como si estuviera estando comiendo desechos tóxicos humanos. Y cuando se lo dije, sí, la verdad es que sí, me amargo por gusto, ¿ya? Y eso ya un poco lo fue ayudando a cambiar ese chip, ¿ya? Y esto fue hace, ¿qué habrá sido? Hace unos 10, 12 años. Ya cumplió 80 años mi papá, ya tiene las 2 dosis de COVID y está mucho más relajado. Es importante que le prestemos atención a nuestra salud mental. Ya puedes compartir de nuevo, Vanessa. Y si alguno de ustedes tiene cualquier consulta o comentario, por favor, adelante, que para eso estamos. Hola Vanessa, buenas noches. Daniel, muy buenas noches con todos también. Muy bien. Es muy bueno el tema que se está compartiendo porque este curso tuyo de emociones y salud es excelente porque desde el punto de vista de la neurociencia nos hace ver que la actitud que nosotros tengamos frente a una enfermedad afecta todo nuestro nivel celular.
Y esto es así porque nuestro nivel celular pues está conformado por linfocitos, que ya sabemos que son las células que atacan virus, bacterias, tumores, ¿no? También tenemos los macrófagos. Entonces, todo esto es afectado por la actitud. Y esta actitud va a afectar mis emociones. Y recordemos que las emociones son procesos químicos. Y todas estas células pues tienen receptores. Imagínense que nosotros tengamos una actitud negativa ante la enfermedad. El linfocito va a decir, bueno, yo como que no quiero atacar muy bien a este tumor, a esta bacteria. Pero si tenemos una actitud muy buena y nuestras emociones suben, entonces estos receptores van a, valga la redundancia, a receptar estas emociones positivas y nos vamos a sentir muy bien y vamos a atacar la enfermedad de otra forma, porque todo es como nosotros también le hablemos a nuestro nivel celular. Y como tú ya dijiste, Daniel, empezar a tener una mejor calidad de vida. Sí, completamente de acuerdo, porque realmente son esas funciones cerebrales las que regulan realmente todo nuestro sistema de salud. Y es el caso, como nos comentaba nuestra compañera, ella siempre se programó en que no iba a estar enferma y realmente su cuerpo lo obedeció y no generaron mayor complejidad a pesar de haber tenido COVID. Entonces, yo sí hago mucho énfasis porque un poco de lo que estudié en mi maestría en el tema de neuropsicología, el hacerle caso a tu sistema límbico de emociones, el nutrir todo el tiempo con pensamientos positivos, el estás nutriendo a tu cerebro, o sea, y el cerebro al final hace caso. Yo leía un artículo que hablaba de la ontología, de cómo el cerebro fue obviamente concebido desde su inicio. Y si todos nos vamos hacia la evolución de las especies, nuestro cerebro era primitivo. ¿Y qué hacía el hombre neandertal? El hombre neandertal era el encargado de reaccionar, de cazar, reaccionar y nada más. Entonces yo me ponía a pensar y hacía un análisis de todo este proceso y decía, esa es nuestra capacidad como seres humanos, ¿no? Superiores que somos. Esa capacidad de reinventar, de analizar, de profundizar nuestros pensamientos y en base a nuestras experiencias transformarlas en pensamientos positivos, en actitudes, en esta parte que ahora lo debemos hacer en todos los momentos y en todas las acciones que hagamos en nuestras vidas, propender al altruismo, a la ayuda mutua, al ser humanos cada día, a que las actitudes buenas prevalezcan, ¿sí? Sobre todo en esta época que todos hemos vivido épocas de volver hacia atrás, ¿no? Es decir, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, pero qué podemos hacer mejor. Entonces, yo siempre invito a eso, ¿no? A que podamos ser mejores y alimentar en este sentido todo nuestro sistema de emociones como tal. Chéverísimo, muy válido, importante tomarlo en cuenta. Todo depende de nosotros. Todo depende de cómo nosotros queramos no solamente ver las cosas, sino actuar ante ellas. El poder decidir ayudar, inclusive el decidir ser agradecido. Es muy válido, es muy importante. ¿Y qué nos cuesta hacer la prueba? Nosotros lo mencionábamos en alguno de los programas anteriores, si no me equivoco fue en el de la semana pasada, la resistencia al cambio. Nosotros podemos tener dificultad en aceptar algo nuevo, diferente. Podemos rechazar el buscar nuevas soluciones, nuevas formas de ver lo que ocurre alrededor nuestro, por comodidad, porque eso es lo que sabemos hacer. Lo viejo ya lo sabemos hacer y por eso es más cómodo para nosotros. Pero podemos arriesgarnos a hacer algo diferente. Y siempre, otro de los enunciados de PNL dice, siempre es mejor tener más opciones.
Si yo busco hacer lo que siempre he hecho, eso es lo único que voy a poder hacer. Si es que yo me lanzo a hacer algo diferente y funciona, perfecto. Y si no funciona, tengo lo que ya sabía hacer antes. Pero el hacer la prueba me permite crecer, me permite evolucionar, me permite conocer mínimo si esa prueba funcionaba o no funcionaba. Y eso ya me hace mejor. Y eso se aplica también a la salud emocional. Hay mucha gente que, o sea, en coaching, por ejemplo, hablando con una persona en una sesión de coaching, es casi garantizado que te va a decir no puedo. Que dependerá del caso, pero no puedo llevarme bien con mi pareja o no puedo controlar mis emociones o no puedo encontrarle solución a este problema o no puedo lo de aquí o no puedo lo de allá. Y algo que a mí me gusta decir en esas situaciones, que lo digo en forma de pregunta, es no puedes o no sabes cómo. Y en la mayoría de los casos ya eso le cambia el chip a la persona, porque se da cuenta que la verdad es que no sabe cómo. O que no quiere. Y si no quiere, ya podemos empezar a indagar un poco a qué se debe que no quiera. Puede ser, como les decía hace un ratito, comodidad. No quiero porque hacerlo de una manera diferente implica más esfuerzo. Pero el hecho de que ya se dé cuenta de que no quiere y no que no puede, ya le cambia el chip, porque ya se da cuenta que es una decisión el quedarse como está. Y quizás eso hace que se dé cuenta de que no es la decisión correcta y decida cambiar. Pero todos estos procesos de los que estamos hablando ahorita se pueden dar de manera espontánea. O sea, la persona puede llegar a ese tipo de conclusiones sin ningún tipo de ayuda externa, pero le va a tomar más tiempo, le va a tomar más esfuerzo. ¿Ya? Y como mencionaba yo al principio, el pedir ayuda implica ahorrar tiempo, mínimo ahorrar tiempo. Si yo no me siento bien y pido ayuda para sentirme mejor, me voy a sentir mejor más rápidamente. Si yo no encuentro una solución y pido ayuda, voy a encontrar la solución más rápidamente. Y no es lo mismo pedir ayuda que pedir la solución, porque nosotros no damos soluciones. Ayudamos a la persona a encontrar la solución. Y listo, si no hay más comentarios, continúas, Vanessa. Y ya puedes compartir de nuevo si quieres. Bueno, solamente aquí quería contarles un poco de justamente de lo que te permite el autoconocimiento, ¿no? O sea, cuando yo soy capaz de conocer mis emociones, saber lo que me está pasando y me conozco, que esto me está afectando en mi vida familiar, personal, laboral, interpersonal, viene un proceso que también uno de los autores de inteligencia emocional hablaba, que era Daniel Goleman, es la capacidad que todas las personas tenemos de autorregularnos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa el autorregularse? El que yo puedo condicionar la situación actual a mejores situaciones, es decir, ya no voy a ser tan agresivo, ya no puedo ser tan bravo en cualquier momento, ya no voy a lanzar las cosas cuando algo no me sale bien, porque me estoy reconociendo y sé que estoy en un momento con iras, estoy en un momento con frustración, y ¿qué decido hacer? Aislarme, no sé, salir, conversar, encerrarme en el cuarto hasta que me pase. Entonces, todos estos procesos vienen de la parte de la autorregulación. Y es así como nosotros sí tenemos esa capacidad de poder conocernos y sobrellevar las situaciones, incluso de lo que estábamos hablando en los temas de qué viene posterior al COVID, ¿no? A las secuelas de COVID como tal. Entonces, esa es una de las buenas noticias también, que si bien es cierto, hay a veces momentos abrumadores o a veces situaciones en las que uno piensa que está mal, que todo está mal o que todo va a ir mal, pero yo les invito a que puedan hacer estos procesos. Y a veces uno dice, pero ¿y cómo? Pero ¿cómo si ustedes pueden? Un psicólogo lo puede hacer. Pero no, yo tenía una compañera que tenía un problema duro porque estaba pasando por un proceso de cáncer
Y yo le decía a Elizabeth, decía, Eli, todas las mañanas párate frente al espejo y haz este proceso. Haz este proceso contigo mismo, de reconocerte, de mirarte, de saber que te está pasando algo, pero también de saber que hay una solución, de que le tienes que invitar al cerebro a que plantee la solución. Ella me decía, no, no voy a poder. No, porque ya, como dice Daniel, ya estuve acostumbrada a no hacerlo. Y yo le decía, hazlo, o sea, aunque sea chistoso, hazlo. Entonces, bueno, al final ella se comprometió y me pasaba las mañanas ese video que se paraba al frente del espejo. Me acuerdo el primer día, se reía, no pudo hacer. El segundo día lo logró, el tercer día pudo, hasta que llegó como el quinto, el sexto día, donde ella se hablaba, se contaba lo que le pasaba y ella misma se daba la solución. Me acuerdo que iba a la oficina cada viernes, porque ella es vendedora, y me decía, Vane, hice esto, logré esto. Y ahora, yo como les digo, creo mucho en ese tema de la resiliencia. Ella, a pesar de su situación personal, de su situación física, ¿no? Ella está venciendo el cáncer y fue un cáncer complicado, o sea, estuvo en una etapa 4, súper difícil, y lo venció y les cuento, ahora ella es la mejor vendedora del mes. Todos los meses vende de 6 casas para arriba. Y digo, son esos casos de que tú, como dice Daniel, claro, el cerebro, vuelvo a los temas cognitivos, el cerebro está programado para vivir en su estado cómodo, para vivir en su zona donde todo está bien. Pero dar ese salto afuera, como les digo en el caso de Elizabeth, ella el primer día no podía, o sea, dice, soy un fracaso, me decía. Y al sexto, séptimo día lo logró. Y ella me traía las soluciones y me decía, hice esto, pude lo otro, ahora he vencido sola el cáncer. Ella hizo algo que me pareció súper curioso. Cuando a ella se le comenzó a caer el cabello producto de las quimio, ella decidió raparse todo, o sea, ella decidió. Yo le decía, ¿por qué hiciste este cambio tan drástico? Me dice, porque tenía que buscar esa solución. No quería que el cabello se me caiga de a poco, sino que se me caiga de uno. ¿Y qué hice? Me puse una peluca. Y andaba feliz con su peluca, guapa, elegante, con su peluca. Y lo vivió. Y ahora está superando. Y como les digo, ella es un caso de éxito, esos casos resilientes, esos casos de que ella superó todo desde su cabecita y lo logró y le va bien. Y es una persona súper positiva. Son esas personas que nos dan lecciones todos los días, ¿no? Chéverísimo. ¿Quién más quiere comentar algo? Yo me salgo un poquito del tema, pero ya que estamos hablando del tema de ser positivos y todo, hoy por hoy estamos viendo en las noticias cosas realmente alarmantes y ya nos dicen esto de que no veamos noticias, que ya lo que sabemos, lo que tenemos que saber ya lo sabemos y todo esto, pero ¿qué podemos hacer para ayudar a este tipo de personas que sufren algo terrible como es que maten a algún familiar? O sea, más allá del COVID, ahorita estamos viviendo una situación violenta súper difícil. El día de hoy, por ejemplo, falleció una señora en la clínica Kennedy que se equivocaron, supuestamente dicen las noticias, y entraron a matarla. Y ni siquiera era ella, no era otra persona, que se equivocaron de persona, pero imagínense esa familia con este señor, con sus 2 hijas y esta señora que no debía morir, pero y con estas todas situaciones violentas, aparte del COVID, aparte de toda la tensión emocional, ¿qué podemos hacer para ayudar a alguien que esté pasando por alguna situación o si nos llegara a tocar a nosotros? Chuta, qué triste. Chuta, qué lamentable, ¿no? Para todos. Y yo creo que de igual manera estos procesos de las muertes repentinas o de estos sucesos dolorosos, obviamente para todos, porque uno dice a veces cuando una persona está enferma o pasa algo, tú sabes que de alguna otra forma tienes ese riesgo de que lo peor le pueda pasar, pero cuando no, cuando en teoría está bien, estás avanzando, obviamente el golpe es más duro. Sí, yo sí soy muy creyente y lo viví y lo hablo porque yo he vivido procesos también de duelo súper difíciles
que no todos lo afrontan, porque las personas, de igual manera que estas crisis emocionales, dicen, no, se murió, ya Dios te va a dar la resignación, y no. O sea, el tema espiritual es súper importante, pero el tema emocional posterior a una pérdida es súper importante y es parte de nuestra salud emocional tratarlo, ¿sí? Al igual que todo, el duelo es un proceso, ¿sí? Y clínicamente y psicológicamente existe el proceso de duelo. El duelo pasa cuando obviamente pierdes a alguien allegado, cercano, y sientes ese vacío emocional que te deja la persona. Entonces, yo siempre, como les digo, aunque suene muy cansón, es el autorreconocimiento, el saber que necesitas apoyo en esos momentos, en que solo no puede venir tu consuelo, en que necesitas compartir las experiencias, ¿sí? En que debes vivir, en que te debes permitir incluso llorar por ese ser querido, que a veces te dicen, la sociedad te dice, no, ya no llores, ya no, porque no vas a descansar en paz, esas creencias que a veces existen, eso es mentira, porque la parte emocional de las personas que quedan existe y eso es real, sí, y eso es, como les decía, es el autorreconocimiento, y lo he vivido, ¿no? Que a veces la sociedad te puede reprimir las emociones, y eso es lo peor que puede pasar. Yo cuando le decía a esta persona que, como les contaba, tuve que hacer ese proceso de intervención, Elizabeth los primeros días lloraba y me decía, Vane, es que lloro. Le decía, tienes que llorar, porque si no lloras nunca vas a poder superar este dolor o lo que te está pasando. Tienes que llorar. Posterior, tienes que buscar ayuda ya cuando los procesos son muy complejos. Dentro de la psicología hay un grupo de especialistas que justamente se estudiaron para manejar los procesos de duelo, que son los tanatólogos. Aquí en Ecuador no son muy conocidos o no todas las personas acuden a ellos porque nadie conoce. Pero, por ejemplo, un tanatólogo te acompaña en el proceso de duelo, ¿sí? Él hace acompañamientos, él te explica todo el proceso de lo que es una pérdida y vive contigo. He tenido la oportunidad y a veces dices, no, es que las consultas son caras y es mentira, porque aquí hay grupos de apoyo, y yo conozco algunos en Quito, en otras ciudades del Ecuador, donde realmente estas personas lo hacen por convicción, ¿sí? Este grupo de tanatólogos que así es la especialidad, te acompañan en el proceso de duelo, a ti y a tu familia, porque este proceso es un proceso integral, no solo eres tú o tú el afectado, sino tu familia, ¿sí? Entonces, yo les invito igual, como siempre les digo, a veces esa falta de información nos lleva a otras situaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, este grupo de tanatólogos que conozco, ellos tienen una fundación de apoyo. Ellos se especializan, incluso hay los tanatólogos que te apoyan en el proceso de duelo cuando has perdido un hijo, por ejemplo, que considero que es lo más duro y lo más difícil en la vida de todos. Ellos te apoyan porque las terapias son distintas y trabajan contigo, trabajan con tu pareja, con tu familia, con tus padres, con tus hermanos. Entonces, siempre son procesos sistémicos donde deben estar integrados todos. Pero ustedes saben que como todo en los procesos, uno debe autorreconocerse, saber que necesita ayuda y actuar, ¿sí? Y como yo le decía a Eli, permitirte vivir, tienes que vivir todas estas emociones, ¿sí? Entonces, yo lo manejaría y yo lo manejo así directamente en estos casos. Eso lo podría sugerir. Como yo te digo, no todo es inalcanzable, porque a veces uno dice la consulta con el psicólogo es cara, a veces no tenemos, y esta es nuestra situación. Pero sí hay fundaciones que lo hacen con convicción, a veces sin fines de lucro. Y si en algún momento necesitan, les puedo compartir también los datos de estas personas. Sí, y hay que tomar en cuenta que cada persona es diferente, cada persona es única. Esos procesos de duelo, una cosa, además del dato importante, los tanatólogos, una cosa importante también que mencionó Vanessa, es el hecho de que a veces pensamos que debemos sentirnos de determinada manera. Y cuando nos sentimos de una manera diferente a la que pensamos que debemos sentirnos, nos sentimos mal, encima de lo que estamos sintiendo en realidad. El hecho de que tú decías, esta compañera de trabajo, que entre comillas le diste permiso para llorar, ella pensaba que no debería llorar. Así es. Y eso la hacía sentir peor porque tenía
los deseos que desde su punto de vista estaba mal. Entonces, además de los deseos, estaba como que dice remordimiento de tener los deseos de llorar. Y puede complicar, y de nuevo, los procesos de duelo también son de los que uno está casi convencido de que tiene que llevarlo solo. O en compañía de las otras personas que están pasando por el duelo también, que también puede generar conflictos porque, como acabo de decir, cada uno lleva el duelo a su manera. ¿Ya? Yo me acuerdo de un caso que una alumna comentó en un taller. Era una chica de unos 20 años, no, debe haber tenido unos 24 años. Y me dijo, yo soy melliza y mi hermano mellizo era mi mejor amigo. ¿Ya? Y murió en un accidente. Y si no me equivoco, había muerto un día miércoles y el viernes ella se fue a una fiesta. Y me decía, mis papás estaban desesperados, asustados de lo que yo estaba haciendo. Y yo les dije, yo sé que mi hermano no quiere que yo me quede aquí llorando por él. Quiere que yo viva mi vida. Y el hecho de que me vaya a la fiesta no significa que no lo extrañe, que no lo quiera, que no me haga falta. Pero eso es lo que me nace hacer. Y siento que tengo el permiso de él para hacerlo. Es una manera de llevar el luto muy diferente a las normales, entre comillas. Y ninguna está mal. ¿Ya? La que está mal es la que no nos lleva al resultado de aceptar la pérdida y de seguir adelante. Si llegamos a ese resultado, está bien. Y desde mi punto de vista, mientras más pronto lleguemos a ese resultado, mejor. Así es. Arturo. Listo, sí, por ahí una opinión. Primero, buenas noches con todos. Muchísimas gracias, Vanessa, por tu intervención, realmente muy, muy, muy buena. Gracias, Daniel, por la invitación. No soy psicólogo, tampoco experto. Sí, asistí a cursos con Daniel, realmente me han ayudado mucho y la verdad que yo soy convencido que la mente sí tiene poder y que se influye en realmente lo que nosotros estemos pensando, lo que nos ocurre incluso con este asunto de la enfermedad, de las pandemias. Estoy casi convencido de que influyó muchísimo la información, como decía Daniel, a veces la mierda que nos metemos puede ser también por la mente, la información, entonces claro, la gente se asusta y de pronto hay una enfermedad psicosomática. Entonces realmente sí estoy convencido de eso. También yo creo que tiene que ver mucho el sistema inmunológico, los hábitos que tú dijiste, hacer ejercicio, meditar, fortalecer la mente y evitar mucho si puedo recibir la mínima información que necesito de las noticias, está súper bien. La que necesito, la necesaria. Pero de ahí pura muerte y puras malas noticias, pues entonces eso creo que afecta muchísimo. En mi caso, mi experiencia es que siempre luché con mis padres que como son como adictos a las noticias, entonces llegó un momento que como que se estaban enfermando y realmente no tenían nada, y entonces uno por acá luchando ahí que, oye, pero mira que te estás sintiendo mal y que te estás poniendo muy nervioso, entonces ya a ver si dejas de ver noticias, entonces hicieron caso. Y la verdad que la pasaron normal y ahora son unas personas que siempre hacen ejercicio y buenos hábitos, buena alimentación y ya ellos están súper fuertes, ya son personas mayores pero son súper fuertes. Yo le hago una valoración a mi mamá de una valoración física y me sale como de alto rendimiento, como deportista de alto rendimiento. Mi papá hace mucho deporte y ya nosotros la familia súper bien, entonces realmente estoy tranquilo y también con la mente fortalecida, con las enseñanzas de Daniel, cómo uno tiene que enfocarse y realmente es eso, y eso es lo que yo, no, como te digo, no soy psicólogo ni coach, pero la verdad que si a mí me ha funcionado, a mi familia le ha funcionado, yo creo que a mí no me va a pasar nada. Entonces, y aplicando buenos hábitos.
aplicando buenos hábitos. Y no, bueno, muchísimas gracias por tus conocimientos, realmente espectacular. Gracias. Vale, yo tengo una consulta. En realidad yo tengo dos niñas que, bueno, una de ellas tiene 10 años y la otra tiene 16. Y, y sí me preocupa el hecho de que ellas están en casa, ellas ya pasan en casa y la mayor, que ya está en una edad en la que debería estar como en un ámbito social un poco más unido, ¿no? O sea, ya con amigas. En realidad ella se comunica con sus amigas por el celular, pero no hay esa unión, pues no, esa unión física para compartir y, y la veo mucho más apegada a libros, mucho más apegada a leer, pero es como que tuviese miedo el salir. Entonces, no sé, Vanessa, Daniel, ¿qué más hacer con ellas como para motivarla? Porque no quiere salir ni a la tienda, pues, ¿no? Actualmente, antes vivíamos con mi mamá y en realidad eso ha ayudado un poco porque estábamos con más familia, pero hoy ya vivimos los cuatro solos. Entonces, y estamos en una urbanización cerrada, entonces resulta que ella no necesita salir. Pero yo le digo, pero sale a caminar al menos. Me dice, no, no, aquí estoy bien. Entonces sí estoy como algo preocupada, porque igual estoy conversando con ella, estoy motivándola como para que caminemos en urbanización, pero es como que ella tuviese temor en salir, en ver gente diferente. Entonces sí quisiera que ahí me dé su punto de vista. Daniel, Vanessa, no sé, ayúdenme por favor, gracias. Ok, Vanessa, ¿empiezas? empiezo. O sea, quisiera igual que me cuentes, Jimmy, ¿no? ¿De dónde crees que, que nació esos temores? O sea, porque ella obviamente tiene todos esos temores, lo aprendió, lo vio no sé, en televisión, lo Básicamente, esto pasó desde que nos encerraron, porque ella antes de eso sí tenía mucho contacto con sus compañeritas, entonces nosotros sí, si había una reunión un fin de semana con las compañeritas, pues nosotros sí la integrábamos. Entonces es una niña muy activa en realidad, pero hoy siento eso. Hoy que ya no puede salir todo este año, que ha estado prácticamente encerrada con clases virtuales aquí en casa, entonces es como que ella prefiere ya estar leyendo en casa, está bien aquí, es como que se sintiera segura. ¿Y ustedes internamente como protocolo de familia no han tenido algún tema de permitirle compartir alguna situación con alguna amiga en exclusivo en la casa? Sí, con amigas sí, O sea, pero es como que salir aquí dentro de la urbanización y ver gente nueva, a eso me refiero. No solo a su círculo, sino es como salir a conocer a alguien diferente, o sea, como que ver a alguien diferente es como que tuviese miedo, temor, no sé. ok, de acuerdo. Y no tiene contacto con nadie de lo que me has contado. No, pues nuevo nadie, solo con amigos, o sea, que no es que sale siempre, pero con las debidas precauciones sí hemos tenido contacto con las amigas y amigos, pero no, primero no es algo frecuente, pero segundo no es con ellos, o sea, con ellos, con su círculo, por decirlo así, sigue siendo normal. Pero es como que conocer algo nuevo después del encierro es como que le da temor. Claro. O sea, yo creo que ese sentimiento, ese pensamiento de tu hija es muy normal, o sea, y yo creo que a todos en algún momento nos pasa, pero yo sí creo que el que tú te permitas, justamente tú que eres es la persona, su pilar de confianza, de seguridad, te permitas todo el tiempo contarle, vivir experiencias, no sé, invitarle tú personalmente a salir tú con ella, no sé, a un centro comercial probablemente, no sé si a compartir con personas diferentes, pero sí, al menos salir, obviamente con todas las debidas precauciones de bioseguridad. Ese es un tema de a poco, yo creo que de paso a paso, o sea, de hacerlo no abruptamente, sino de una persona, de uno por uno, de permitirle, no sé, conocer otros espacios, lugares, centros comerciales, posible una piscina al aire libre, pero que tú siempre le acompañes, porque yo creo que mucho va por el tema de la seguridad incluso. Sí, eso yo lo haría con la niña de 16 años. Sí, Dani, no sé qué opinas tú. De acuerdo. Para empezar, Gina, desde mi punto de vista, lo que está pasando
Y yo más que, volvemos al valor de las palabras, más que miedo lo llamaría precaución, ¿ya? Si es que ella no tiene ningún problema en verse y compartir con sus amigas, que las conoce y seguramente entre ellas habrán compartido quién tuvo o no tuvo, o tiene o no tiene COVID. Si ella tiene la predisposición de compartir con ellas, yo te diría que la parte social, hablando de una manera generalizada, está bien. Si es que no tiene la predisposición de compartir con gente que no conoce, te diría que está bien, dada la situación actual, ¿no? Me invento, ir bueno, la de 16 quizás no tanto, pero hablando en términos generales, ir a jugar al parque con otros chicos de la urbanización. Podríamos decir, lo lógico es que un niño quiera hacerlo, ¿ya? A pesar de que no los conozca, porque están ahí jugando y pasándola bien, y yo quiero jugar y pasarla bien. Pero dada la situación, también es lógico que diga, no los conozco, no sé qué tanto se cuidan, mejor no, ¿ya? Y lo que recomienda Vanessa, que fue, en realidad fue lo primero que se me ocurrió a mí, que después tú dijiste, porque empezaste diciendo, ella no quiere salir a caminar, ni siquiera, y después dijiste, yo le digo para que salgamos a caminar, ¿ya? O sea, lo que decía Vanessa, de que tú la acompañes, de que tú la hagas ver que esa exposición a la que, entre comillas, tú le estás pidiendo que se exponga, valga la redundancia, tú también estás dispuesta a exponerte, va quizás ella a ver que, dependiendo del caso, a las finales no necesita tanta precaución. En algunos casos sí, o sea, mejor allá no vayamos porque no sabemos qué va a pasar, por acá sí podemos andar nosotros, ¿ya? O sea, tú también estás ahí dándole a entender que ahí no habría problema, y tú también evitas ir por allá dándole a entender que por allá sí es más probable un contagio, qué sé yo. Entonces andamos más o menos por la misma onda. Ah, ya, ok, dale. Entonces no estaba tan lejos de la realidad. Pero bueno, sí estaba algo preocupada. Quizás a esa edad uno sin pandemia, pues, ¿no? Miraba Claro. las cosas de una manera diferente. Bueno, hoy estamos viviendo momentos diferentes y quizás estamos también tratando de adaptarnos. Pero bueno, muchísimas gracias. Jimmy, Gracias, yo Vanessa, creo gracias, que, Amy. perdón, antes de que cierres, o sea, yo pienso que ella tiene claramente, tu nena de 16 años tiene identificado quién es su patrón de seguridad, o sea, quién es el patrón o esa persona de confianza, con quién si mañana va a dar ese salto se sentiría segura, y obviamente eres tú. Entonces, yo siempre les digo, o sea, nunca hay que cortar justamente esa fortaleza que tenemos con nuestros hijos de ser ese canal. ¿Y cómo? Incentivándoles, conversando. No sé, si me ocurre, posiblemente si tú conoces a las amiguitas de la urbanización, tú fomentar o tú liderar esa reunión. No sé, sorpresa, algún tema en especial que les guste, algún juego en especial, que tú propicies ese encuentro para que ella vea que hubo una gestión y se integre, ¿sí? Y sea más fácil, y como te digo, agradecer, abrazar esa oportunidad de confianza que ella te da para que todo esto siga fluyendo. Y que bueno, tú sabes que como papás la comunicación nunca debe faltar. Sí, seguro. Muchas gracias, Vanessa. En realidad, sí, es como que a veces uno necesita ver un enfoque diferente y saber que no está tan lejos de la realidad para poder tomar acción también. Muchas gracias. De nada, gracias a ti. Antes de que me olvide, escribí en el chat para quienes estén interesados en el curso de Emociones y Salud. Si es que me escriben por WhatsApp, les mando un cupón de 50% de descuento, para que puedan acceder. El valor oficial del curso es de $80, o sea que les saldría solamente a $40 si me escriben al WhatsApp recordándome su nombre y que se trata de este curso, Emociones y Salud, para que puedan verlo. Está todo pregrabado, lo pueden ver a su propio paso, en las horas, horarios y días en que deseen hacerlo. Y tiene información
desde mi punto de vista, obviamente, súper valiosa. ¿Algo más que alguno de ustedes quiera comentar, consultar? ¿Algo más que Vanessa quiera compartir con nosotros? Yo creo que también ahora los que gracias a Dios seguimos bien con nuestras familias, con todos sanos, con todas estas oportunidades, como yo siempre he pensado, para todos los que creemos en Dios, sí somos realmente bendecidos, para quienes tenemos trabajo, todas son unas bendiciones. Y como hablábamos con, no recuerdo con quién era, el arte de agradecer es un arte que yo creo que, no creo, estoy segura que el arte de agradecer siempre te va a traer cosas positivas, cosas aún más grandes. Entonces yo sí les invito a hacer ese hábito de siempre agradecer. Y saben que yo pienso que cuando uno agradece, aparte de todo lo que yo les contaba un poco, lo que sucede en el cerebro y demás, yo creo que sí se vienen esas grandes ideas, porque les cuento un caso con mi esposo, por ejemplo, siempre estamos conversando, intercambiando ideas, compartiendo experiencias, e incluso, gracias a Dios, y yo les digo como una oportunidad, hemos tenido hasta el tiempo de ponernos a planificar qué pasaría si uno de los dos se enferma. Entonces ya hemos llegado a ese nivel de que, oye, si yo me enfermo, ¿cuál va a ser el plan? No, me aíslas, si es posible, y si me complico, te toca viajar a la sierra con mi hija. No, yo me curo. Él también me dice, no, si yo me enfermo, por favor, y lo hemos planificado. Yo creo que esas oportunidades es porque también nos hemos permitido, sí, como yo les digo, de mirar más allá, de que sí nos puede pasar, porque yo sé que no estoy exenta. Yo, por ejemplo, salgo a trabajar todos los días, yo no estoy exenta. Igual mi esposo por su trabajo sale a trabajar, pero el riesgo está ahí, pero la capacidad de cambiarlo y de verlo como una oportunidad también está en nosotros, ¿sí? En que eso, si yo sé que lo planificamos, lo vamos a poder manejar. Yo creo que todos estos temas se aplican a la vida como tal, en que tenemos esa capacidad, como yo les decía, de seres superiores, de analizar y de reflexionar y de construir mejores las cosas y de construir puentes y de siempre, como les digo, agradecer, agradecer por todo, porque ese hábito nos mejora la vida. Chéverísimo. Para quienes estén viendo después este programa, ya la grabación, y que no puedan ver el chat, mi número de celular es 099-436-0718. 099-436-0718. Me escriben y les envío ese cupón de 50% de descuento. Listo. Si no hay más de parte de ustedes, cerramos el programa de hoy y los invitamos para el de la próxima semana y para el de la semana siguiente y siguiente y siguiente, que va a ser todos los días miércoles a las 8 de la noche. Vamos a tratar temas variados de interés para público variado también. Gracias. Listo, no hay comentarios adicionales. Muchas gracias por su participación. Si les gustó, espero que lo recomienden. Y quienes entraron tarde o salieron temprano, va a estar publicado este programa también en mi canal de YouTube. Me pueden buscar como Daniel Linneburg PNL o Píldoras PNL. Y eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias a todos. Muchas gracias, chao, Gracias chao. por la oportunidad, un gusto. Chao. Chao. Chao a todos.